Bueno, bueno, buenos días a todos. Sí les voy a pedir que por favor silencien sus micrófonos, nada más que para evitar ruidos. Bueno, estamos muy contentos, les queremos dar la bienvenida al día de hoy. Estamos muy contentos con los resultados del evaluativo, ¿sí? Así que venimos compartiendo tantas pálidas y tantos esfuerzos que la verdad que ha sido una gran noticia que, no sé, la enorme mayoría haya aprobado ese evaluativo, que era todo un desafío, ¿no? Era volver la cabeza a clases. Bueno, tenemos el placer, acá está José, está Florcita, está Rafa, está Vero, no sé si me pierdo de alguien más de la cátedra, pido mil disculpas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? La estrategia nuestra para acompañarlos a ustedes y con lo que hablamos el lunes pasado, que tenemos como objetivo darles una regularidad, y también pusimos condiciones para esa regularidad, entre ellas justificar las inasistencias, que las pueden hacer por aula por campus virtual, enviando un mensaje, un correo, comunicándose, rendir parciales, entregar los trabajos prácticos, bueno, todo lo que hablamos el lunes pasado, sumarle lecturas a los trabajos prácticos, todas esas condiciones. Por otro lado, hemos tomado la decisión como cátedra de comprimir al mínimo los contenidos, realmente al mínimo. Entonces, comprimir los contenidos al mínimo tiene la desventaja de que, bueno, hay muchas cosas que no se ven, están invitados el año próximo a regulares ya, los que alcancen la regularidad, a sumarse a esas clases antes de rendir la materia, que sería lo ideal, ¿no? Pero es una decisión personal de ustedes. Nos da, por otro lado, la ventaja que hay veces que no nos da el año normal de presencialidad de volver a trabajar conceptos. Entonces, yo prefiero quedarme con eso. Entonces, van a ver cosas repetidas, y hoy vamos a poner el foco en un par de aspectos que en realidad ya los vieron, y los vamos a reamasar, ¿sí? Tomando como base la primera clase del profesor José. Así que yo aprovecho y les voy presentando, espero no equivocarme, aquí está. Bueno, ustedes por favor me avisan si se está viendo. Sí, profe. Sí se bueno, ve. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, buenísimo. Entonces, la idea del día de hoy es trabajar estos dos temas. El ciclo de Wilson y específicamente las rocas ígneas que ya las vieron con el profesor José. Así que van a tener que tener a mano y van a tener que trabajar e interactuar con la clase 8. Esta es la clase 9, ¿no? Van a tener que interactuar con la clase 8 y con varias clases más. Ir buscando información en las clases que ya están dadas. ¿Qué vamos a sumar al día de hoy, más allá de lo del ciclo de Wilson específicamente? Texturas de rocas ígneas y criterios de reconocimiento, el triángulo de Streckeisen, eso vamos a sumar el día de hoy. Concretamente, cómo haríamos en nuestra vida profesional para identificar una roca ígnea. Pero en definitiva, rocas ígneas es un tema que ya ha sido presentado, entonces no voy a caer en definiciones, en algunas cosas, sino que vamos a pasar por algunas diapositivas de otras presentaciones. Pero insisto, es muy importante que tengan a mano las clases previas para poder disfrutar, no sé si disfrutar, pero sí complementar el conocimiento, aumentarlo, potenciarlo el conocimiento. Entonces hoy hacemos ese repaso general, vamos a festejar, así que preparen las velitas, el aniversario del ciclo de Wilson, 50 años, y un poquito de reconocimiento práctico de rocas ígneas. Esa es la propuesta del día de hoy. Vamos a ver si me sale bien. Un repaso general de conceptos. Miren, ¿se acuerdan de esto? Clase 1, cuando el profesor ponía esta imagen. Y cuando José nos decía esto, nos planteaba lo siguiente. La imagen consiste en un juego entre nuestros ojos y el cerebro, que es donde en definitiva se resuelve nuestra visión. Y decía, creemos en lo que vemos, solo que estamos impregnados de preconceptos que nos condicionan. Para entender la geología hay que despojarse de los preconceptos y dudar de lo que vemos. Me parecía muy interesante rescatar esto, y bueno, y lo que creemos todos los geólogos, ¿no? Que cuando 3 o más geólogos se reúnen y discuten
Yo digo que es asociación ilícita. Pero bueno, hay múltiples opiniones. No es un detalle menor, porque el ciclo de Wilson entra en esta línea. Si bien vamos a ver que es muy importante conocer y fundamentalmente comprender el ciclo de Wilson, también nos vamos a dar cuenta de que quedan muchas preguntas abiertas. Yo no sé si, yo estoy con la presentación y hay gente que tengo que admitir, no sé si tengo que salir de acá para admitir gente, disculpen, por eso he minimizado, pero sigo admitiendo gente, entonces, ¿qué quieren que les diga? No me queda otra. A ver, ahí estamos de nuevo, ¿sí? Bueno, ya volvió a sus cabezas la primera clase, interpretar, ver, dejarse llevar por lo que vemos en el campo y la observación. Entonces, van a ver que vamos a tratar de armar un combo intelectual con todo esto, ¿no? Con todas estas ideas. También vimos esto. También hemos trabajado muchísimo la dimensión del tiempo, porque la geología necesita entender el tiempo. Entender la geología tiene como condición, como requisito, comprender tiempos a los que no estamos acostumbrados. Y ven abajo a su derecha dónde estamos. La humanidad, el hombre, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero hemos trabajado el concepto de tiempo. Los procesos geológicos requieren tiempo. Ya familiarizarnos con los millones de años es un desafío muy interesante. Bueno, este es el aniversario del ciclo de Wilson, y voy a trabajar muy rápidamente, y va a quedar disponible este documento, que es a los 50 años del ciclo, del concepto del ciclo de Wilson, el concepto de placas tectónicas, una revisión del concepto, ¿no? Este es el paper, el trabajo, la publicación original. Y simplemente les voy a mostrar el resumen de este trabajo. Bueno, acá los autores, haciendo un review, una revisión, un repaso de todo lo que sucedió en los últimos 50 años del ciclo de Wilson, nos dice que la pregunta original de Tushio Wilson, el creador del concepto, que venía trabajando, que junto con la tectónica de placas vienen a conformar un corpus teórico muy importante para la geología, se pregunta, ¿se cerró el Atlántico y luego se reabrió? Casi como que fue la pregunta original, ¿no? Es lo que pasaba por su cabeza. Y esto llevó a que el ciclo de Wilson nos marcara de que la apertura y el cierre repetido de las cuencas oceánicas a lo largo de los cinturones orogénicos es un proceso clave para entender la ruptura, el montaje de los supercontinentes. Porque hasta acá hemos visto tectónicas de placas, interior de la Tierra, vimos litósfera, vimos que las placas se mueven, vimos que hay subducción, colisión, vimos que hay ciclos, el ciclo de las rocas, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, o sea, es decir, vimos ciclos. Pero acá Wilson nos plantea que desde su observación los océanos tienen fecha de nacimiento y tienen fecha de colapso, y que es un ciclo continuo. Entonces es muy importante ver la geología desde la óptica del ciclo de Wilson. Esto implicaba, dice el texto, este es el resumen del paper, que los procesos de construcción de grietas y montañas de alguna manera precondicionaron y debilitaron la litósfera en estas regiones, haciéndolo susceptible a la localización de tensiones durante futuros episodios de deformación. Cuando yo les pongo mucho texto y lo leo, es simplemente para que cuando lo tengan en el PDF lo puedan volver a masticar y volver a leer. Y les van a disponer del trabajo, del PDF está en inglés, así que busquen a alguien del grupo que lea inglés y traten de ver este trabajo que es realmente muy interesante, ¿no? Otra parte del resumen de este paper es que el ciclo de Wilson ha demostrado, como les decía anteriormente, ser muy importante para la teoría y la práctica de la geología, y que subyace gran parte de lo que sabemos sobre la evolución geológica de la Tierra y su litósfera. Fíjense, mucho de lo que sabemos sobre la evolución de nuestro planeta y la litósfera está vinculado al conocimiento y la interpretación y la evolución de los conocimientos alrededor del ciclo de Wilson. Por eso, a propuesta de José en nuestras reuniones de cátedra y coincidiendo totalmente con su visión, decidimos reforzar el
el ciclo de Wilson el día de hoy. Yo voy a salir de pantalla completa porque como soy el administrador de la reunión hay gente que está queriendo entrar, entonces necesito hacer eso, si no vamos a dejar compañeros afuera o ya ingresaron. No sé, no, creo que ingresan, bueno, la verdad no lo sé, sinceramente. Sigamos con lo nuestro. Bien, y el quinto punto, que lo vamos a retomar al final de esta primera parte, dice que el concepto seguirá desarrollándose. Y esto es un enfoque epistemológico de la geología. Hace 50 años las cosas se explicaban de una manera, hoy se explican de otra, pero lo más importante, chicos, es que ustedes que están comenzando su carrera se van a encontrar durante los próximos 30, 40, 10, 20 años de su vida profesional con nuevas ideas. Y van a tener que entender que uno de los desafíos de un geólogo es poder entender las nuevas propuestas, indagar sobre y modificar los preconceptos. Por eso puse la diapositiva inicial de los preconceptos y de cómo vemos la geología. Entonces, finalmente los autores en el resumen de este trabajo dicen que este concepto va a seguir desarrollándose a medida que tengamos mayor comprensión de los procesos físicos, porque quedan muchas preguntas abiertas, que controlan fundamentalmente la convección del manto, las tectónicas de placas, y a medida que tengamos más datos disponibles de regiones actualmente menos accesibles. Tenemos muchos datos, pero en comparación con el volumen de litosfera y de procesos, la verdad, nos falta mucho aún por conocer. Acá les puse estos dos gráficos muy pequeños, no por egoísta, sino porque para invitarlos a leer el paper, así está planteado en el trabajo el ciclo de Wilson, ¿sí? Con estos gráficos. El gráfico de abajo explica las etapas. Pero bueno, si yo hubiese tomado esto, hubiese puesto un gráfico en inglés y teníamos que empezar a retrabajarlo. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo vamos a traducir al gráfico para que lo podamos revisar al ciclo de Wilson y dejarlo un poco mejor, más claro en nuestra memoria? También los autores, nos muestran esta tabla, ¿sí? Y yo les iba a hacer la broma de que esto iba a ser la tabla que tenían que saber para el parcial. Pero bueno, no me dejé ganar por la tentación. Pero fíjense, no lo vamos a ver en detalle, que habla de estadios, pone ejemplos, y por eso es muy importante leerlo a este trabajo, los dominios corticales, las características geológicas y geomorfológicas, los tipos de rocas que genera cada etapa del ciclo de Wilson, desde la apertura de los océanos, los cierres de los océanos y las etapas cratónicas, los sistemas sedimentarios y metamórficos. Les diría, es una tabla que vale la pena tenerla a mano porque es una muy, muy buena síntesis. Sin embargo, como sé que probablemente muchos de ustedes se van a resistir a leerlo esto porque está en inglés, también algo que pueden hacer es alguien traducirlo y compartirlo, ¿sí? Va a estar bueno. Lo vamos a plantear en español y de una manera, no digo más simple, porque es muy simple el texto, sino de una manera más sintética. ¿Qué explica el ciclo de Wilson? El ciclo de Wilson explica el desarrollo evolutivo de la tectónica de placas, es decir, considera que los factores, los contextos geotectónicos, y esta es la palabra clave, por eso la subrayé, son estadios o etapas, y que se suceden en forma consecutiva, y por eso es un ciclo. Cierre, apertura, cratones estables, nacimiento de los océanos, procesos de rift, de tensiones, de subducción de cierres y aperturas permanentes. El ciclo de Wilson cuenta con distintos estadios y de acuerdo al trabajo que ustedes tomen, hablan de fases, hablan de etapas, hablan de estadios, algunos ponen 6, otros ponen 8, hablan 3, no importa demasiado, lo importante es que entiendan el concepto. En un estadio embrionario inicial o de rift continental, un estadio de juventud o apertura de una cuenca oceánica, cómo nace un océano, cómo nació el océano Atlántico, cuándo nació el océano Atlántico, a partir de la ruptura del supercontinente de Pangea, el estadio de madurez o de la costa atlántica, los márgenes pasivos, la reactivación de esos márgenes pasivos, y el estadio de decadencia o la subducción de la costa pacífica, ¿sí? Y finalmente, la colisión continental y el cierre de lo que originalmente fue un estadio inicial de apertura de un océano. Para verlo más gráficamente, vamos a ver esto que está acá, que sería
lo que acabamos de presentar con un gráfico. Esta sería la situación inicial para comprender el ciclo de Wilson. Tenemos no voy a hablar de astenófora y litófora porque ya son conceptos conocidos por ustedes, pero este gráfico lo que nos muestra es el cratón continental. El cratón es un área de la corteza que es estable durante mucho tiempo, en tiempo geológico, está rodeado de placas tectónicas estables. En un momento de estabilidad, la zona cero, o el momento, el estadio, la etapa cero. No hay procesos tectónicos, no hay procesos volcánicos, y tampoco hay procesos metalogenéticos. Y metalogenético significa creador de metales que van a formar yacimientos. Así que van a ver que los gráficos también ponen el foco en el ciclo de Wilson para que vayan viendo la importancia, cómo está asociado no solo a tipos de rocas y ambientes tectónicos, sino también a la generación de recursos naturales. La etapa 1, pues del estadio inicial, nos habla del famoso punto caliente o hot spot, de la formación de un domo, y la perturbación esa, dice ahí, se inicia como consecuencia de una pluma astenoférica, que ustedes ya lo vieron en las clases anteriores, que proviene del manto, surge, se genera el hot spot, sale el magma a superficie y se inicia una etapa de un domo. Cuando hablamos de un domo, hablamos de una forma positiva. Se comienza a abovedar, se calienta un fragmento de esa corteza que estaba estable, al calentarse baja la densidad, al bajar la densidad es más liviana y comienza a formarse un domo, comienza a elevarse. Les sugiero volver a leer con el artículo que tanto insisto y otros que van a ir en los trabajos prácticos, lo que es la erosión constructora de montaña, cuando habla de la interacción entre isostasias, tectónica, clima, todos los factores que finalmente hacen que se construya una montaña. El estadio número 2, que vendría a ser el estadio inicial o embrionario o de rift continental. Para quienes quieran vincularlo con procesos actuales, busquen el Rift Valley del este de África, donde está naciendo un océano. Quiero poner entre paréntesis la idea de que estos procesos pueden continuar en el tiempo, y es un ciclo ideal, como vamos a ver en rocas ígneas que también hay cosas que son ideales, o pueden abortarse en el tiempo, parar, o pueden iniciar, abortarse y reactivarse. Es decir, siempre tengan en cuenta que todo es demasiado dinámico. En este momento, una foto del este de África nos muestra que está aproximadamente en este estadio y que está queriendo nacer un océano, no solo en el este de África, sino en la península arábiga, en toda esa zona. Hay una región de distensión, de apertura de corteza. La corteza continental, al abovedarse, comienza a adelgazarse, comienzan a desarrollarse cuencas de graben, que son estas, miren, limitadas por fallas, y vamos a ver luego lo que son las fallas, por rupturas en la corteza del tipo normal, de distensión, de alivio, porque es un espacio que se crea, y al crearse el espacio, el magma tiene la oportunidad de ascender. Así que esto está directamente relacionado a rocas ígneas, directamente relacionado. Podríamos poner acá que el magma asciende por estas fracturas o por microfisuras y genera y transporta metales disueltos en fluidos hidrotermales y finalmente genera mineralización. A todo esto está asociado el ciclo de Wilson. No solamente a comprender una parte o la tectónica de placas, sino también, como les dije recién, a la formación de recursos naturales como pueden ser los yacimientos minerales, ¿no? Entre otros. Si seguimos avanzando, tenemos que avanza el proceso de rift, el proceso de apertura, se adelgaza mucho la corteza y ya da origen a lo que es un protoocéano, comienzan a depositar, invade el agua, esa cuenca, se forma una cuenca, el agua invade y comienzan las series sedimentarias profundas a rellenar la cuenca que se ha originado. Me quedé tildado porque estaba acordándome que el gráfico inicial que está en inglés, ese grande, que resume todo, dice cuencas sedimentarias, ¿no? Por eso me quedé pensando, está al final a la derecha. Finalmente, se abre una cuenca oceánica, en la apertura de una cuenca oceánica, para esta presentación, en la etapa 4,
Entonces, si la actividad de esa pluma del manto continúa, porque como dijimos, podría abortarse, hay sistemas de rift que abortan su proceso en distintas etapas o estadios, casos que tenemos en el continente sudamericano, en la placa sudamericana, por ejemplo, procesos de rift que no han continuado, se puede partir, se puede fragmentar, dice el texto, la masa continental, abriéndose una nueva cuenca oceánica, nace un océano. Esta sería la forma en que si nos imaginásemos todo junto en la Pangea en aquellos años, y esto Sudamérica y esto África, esto habría sido el inicio, sería el cumpleaños, la fecha de cumpleaños del Océano Atlántico, ¿no? Que está un poco más allá de los 180 millones de años. Es decir, el Océano Atlántico no siempre existió, sino que se originó y alcanzó el proceso de apertura, de ruptura del supercontinente de Pangea, la apertura de la cuenca oceánica, la creación de corteza oceánica, de litósfera oceánica, para continuar su evolución incluso hasta el día de hoy. Bueno, luego tenemos que cuando uno de los márgenes de la placa de la corteza oceánica se desprende y se flexiona, como dice el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque es más densa, porque es corteza oceánica, comienza un proceso de subducción en uno de los márgenes. Entonces, ¿y por qué subducta? Bueno, porque es más densa. La subducción tiene que ver en algunos casos y fundamentalmente con la densidad de la placa, ¿sí? Y comenzamos a llamar a este proceso decadencia de la cuenca oceánica, o como que la cuenca oceánica que se había originado y había dado apertura, comienza la etapa de cierre. Como resultado de la subducción se origina un arco magmático, que es el arco magmático que está acá, y en ocasiones una cuenca de trasarco, es decir, lo que está detrás del arco, ¿sí? Que en este caso, si lo viéramos a Sudamérica, tendríamos exactamente al revés, la placa pacífica subductando por acá, el arco acá y el trasarco en lo que es Argentina o Sudamérica. Tendríamos que dar vuelta esta imagen para entenderlo en nuestra región. Pero fíjense que acá ya estamos hablando de la formación de depósitos minerales asociados a esta etapa del ciclo de Wilson. Entonces, insisto, el ciclo de Wilson es muy importante comprenderlo y asociarlo a rocas ígneas, a rocas metamórficas, a rocas sedimentarias, a recursos naturales, en este caso a la metalogénesis, que son muchas cosas que van a ver a lo largo de su carrera. Por eso insistimos tanto. Ya acá podemos comenzar a ver lo que vamos a ver más adelante, que son las rocas ígneas y los niveles de emplazamiento de los cuerpos del magma, ¿no? Finalmente, obviamente, al cerrarse, al subductar, viene una etapa de colisión, que es una etapa de choque de las masas continentales entre un margen continental y una zona de subducción como consecuencia final del proceso de subducción. Se cierra la cuenca y se originan cinturones montañosos y se engrosa la corteza terrestre, que es lo que conocemos como colisión continental. Entonces, finalmente, lo que tenemos es nuevamente un periodo de estabilidad tectónica que es seguido por un proceso de erosión, la erosión constructora de montaña, peneplanización, es decir, achatamiento del relieve, y la formación de, fíjense la diferencia, de una zona cratónica, pero más compleja que la zona cratónica inicial. Este gráfico, en el estadio cero, no tenía la complejidad geológica de tipos de roca, de tipos de estructuras que tenía el estadio inicial. Se cierra, se vuelve a la situación inicial, pero el relicto tiene una complejidad geológica estructural mucho más importante que el estadio cero. Bueno, acá los invito y voy a tener que salir de este modo y voy a tener que ingresar acá, dejar de presentar un segundito, dejar de compartir, porque quería dejarles, quería dejarles un pequeño video, nada más, espero que lo puedan escuchar, suban el volumen, que resume todo esto y que está la bibliografía, cuyo link está allí. A ver si tengo éxito en el intento.
Profe, no se ve nada. Sí. ¿Perdón? Sí, yo por lo menos no veo nada. No sale el video, profe. Bueno, listo. Gracias por avisarme. Quédense tranquilos, no hay problema con eso, porque en definitiva es simplemente un video que resume lo que estábamos viendo y nada más. Va a quedar disponible para ustedes. La idea era resumir el concepto del ciclo de Wilson y nada más. Ahí lo tienen, les vamos a dejar el link y les va a ser muy útil. Así que la verdad que no me preocupa demasiado que no se vea el video. Gracias por avisarme. Bueno, ¿recuerdan la diapositiva inicial con las preguntas de la clase, las diapositivas iniciales con las preguntas que nos hacía el profe José y aparte este propio paper que va a continuar desarrollándose? Bueno, estas son las preguntas abiertas, algunas de las preguntas abiertas durante el proceso de investigación del ciclo de Wilson. Fíjense, dice, la teoría de la tectónica de placas y el ciclo de Wilson han recorrido un camino, ¿no? Desde la década del 50 y 60 hasta la actualidad. Pero como todo, como la mayoría de los campos de la ciencia, se explican unas cosas y surgen nuevas preguntas, ¿no? Y aunque no se puede saber qué va a pasar en el futuro, los autores quieren destacar algunas direcciones de la investigación actual y las preguntas abiertas que actualmente los investigadores se hacen alrededor del ciclo de Wilson. ¿Cómo reconocemos los ciclos de Wilson más viejos? Porque al haber ciclos permanentes de apertura y de cierre, en definitiva, tiene que haber relictos, tiene que haber evidencias de ciclos anteriores, o de rocas, o de sectores continentales u oceánicos, ¿cierto?, para reconocer como parte de los ciclos de Wilson. ¿Qué criterios de diagnóstico podemos utilizar para reconocer esos ciclos antiguos de Wilson? ¿Cuál fue el primer supercontinente y el primer ciclo? Hay algunas respuestas en muchos papers a este tipo de preguntas, pero todavía se sigue masticando el tema. De hecho, ¿cuándo se estableció la tectónica de placas en la Tierra primitiva? ¿Cuándo comienza a funcionar la tectónica de placas como tal? También hay algunas respuestas. Hay muchos papers que hablan sobre la hipótesis de cuándo habría sido, pero todavía no hay una respuesta certera y cierta a eso. ¿Qué desencadena la dispersión del supercontinente? Es decir, ¿por qué una vez que se generan los supercontinentes como el último, el Pangea, el más reciente a nosotros, ¿por qué no permanecen estables? ¿Qué hace que se fragmente nuevamente? ¿Las fuerzas impulsoras se encuentran dentro del manto de la Tierra o son proporcionadas por zonas de subducción? Si es esto último, ¿cómo se inicia la subducción? Bien, reitero, no es que no hay ninguna respuesta, hay múltiples respuestas, pero hacia allí todavía la ciencia está direccionada tratando de explicar estos fragmentos del ciclo de Wilson que durante 50 años fue madurando sus ideas. ¿Cómo se forman las nuevas zonas de subducción cerca de sus predecesoras, de las anteriores? Preguntas que los autores nos hacen o nos dejan planteadas. ¿Qué controla la localización de la deformación de las rocas a lo largo de los límites de la misma placa sobre el tiempo de geología? ¿Por qué están allí centradas las deformaciones, ¿no? en esos límites de placa? Bueno, es un poco eso hasta acá, y antes de pasar a rocas ígneas, quiero abrir un momentito de preguntas, porque si no, vamos a pasar rápidamente a un tema. Preguntas, no sé si hay algo en el chat, ustedes me avisan. Observaciones, aportes que quieran hacer los profes. Todo esto que decía Roberto, no sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Sí. Ha sido estudiado en el borde oriental de América del Norte y la costa oeste de Inglaterra y parte norte de África. Y como tiempo toma prácticamente todo el Paleozoico. Arranca en el Cámbrico y termina a finales del Paleozoico. Así que es un ciclo que involucra
una potente etapa de tiempo de la Tierra. Y hay un lugar donde se piensa que sí ha ocurrido algo parecido, mucho más joven, es en los Urales, en la zona de Rusia, la Europa rusa y la Europa occidental. Eso como aporte Sí, nada más. sí, y también pensar que hay un límite de los márgenes pasivos. Cuando uno ve el Atlántico, uno ve los márgenes pasivos, y esos márgenes pasivos, al ser pasivos, estamos hablando de que no tienen actividad geológica actualmente, y por muchos millones de años, se considera que a partir aproximadamente de los 200, 250 millones de años, esas placas, esos fragmentos de litósfera, comienzan a enfriarse, comienzan a ser más densos, y eso sería el momento en el cual, de ser un margen pasivo, comienza el proceso de subducción, es decir, que se reactivaría sobre el borde oriental de América del Norte, como decía el profe, nuevamente un proceso de subducción, le llamemos en breve, ¿no? Como que está alcanzando la máxima expansión del Océano Atlántico, y esos bordes al enfriarse se van a hacer más densos, y al hacerse más denso, se van a hacer más pesados, y se va a iniciar el ciclo. Se van no solo haciéndose más densos, sino más rígido por el enfriamiento. Al alejarse del centro de la dorsal, se van haciendo más rígidos. Una cosa interesante de los procesos, vas a hablar de ígnea, sí, es que las rocas ígneas dentro de este ambiente son muy particulares, porque se adelgaza tanto la corteza oceánica o continental, que trae materiales que vienen del manto superior. Entonces emplaza un tipo de cuerpo ígneo muy, muy particular, que hasta tienen una textura particular también. Eso puede ser una forma de explorar o descubrir procesos del ciclo de Wilson en lugares en donde casi no hay registro, pero al encontrar estos plutones que podrían ser de zonas de apertura, podrían ser lugares donde haya tenido participación mecanismos del ciclo de Wilson. Un poco respondiendo a la pregunta de cuáles son las evidencias, a dónde están los antiguos ciclos de Wilson, ¿sí? Exactamente. Sí, exacto. Y yo, Vero, ¿vos querías decir algo? No. No, perdón, está bien. No, recalcar nuevamente que insistimos mucho con el ciclo de Wilson, porque como verán, a lo largo de su vida y de su formación profesional, durante los 5 años de la carrera, lo van a vincular con las estructuras, con los procesos de deformación, lo van a vincular con los procesos de rift, y los procesos de rift y rellenos de cuencas de rift a procesos de formadores de petróleo, a recursos naturales en general, al hidrotermalismo, al geotermalismo, es decir, presenta el ciclo de Wilson y los relictos, es decir, las evidencias. Por eso puse las diapositivas iniciales de la clase 1, el aprender a ver dónde están las evidencias de lo que pasó. Acuérdense el ejemplo de que nosotros llegamos, ¿no es cierto?, cuando llegamos en tiempos geológicos modernos, el asesino está saliendo por la ventana. Entonces le vemos el pelo, el pantalón, casi que lo podríamos describir. Pero si llegamos 15 días después que limpiaron el departamento y sacaron el cadáver, en realidad, ¿qué tenemos para reconstruir? Bueno, cuando nos vamos hacia atrás de la historia del tiempo geológico, las reconstrucciones y las evidencias son cada vez menores. Y ahí van a ver en las series, lo que son apasionados de la serie, que toman el pelo, la colilla de cigarrillo, el ADN, bueno, eso es como investigar o como inmiscuirse en los detalles de la geología para poder entender el pasado. Ese tipo de plutones, ese tipo de estructuras que han quedado heredadas de aquel tiempo, ¿no? Los tipos de emplazamiento. Ustedes ven en el gráfico que está en inglés que hay tipos específicos de composición de magma de acuerdo al estadio. Es decir, está vinculado, y eso lo van a ver en tercer año. Es decir, ténganla presente, no porque sea una excelente presentación, pero siempre tengan a mano esto para explicar magmatismos bimodales, o no, estructuras divergentes, o sea, el ciclo de Wilson va a estar presente por mucho tiempo en sus vidas. Así que queríamos dar, no sé si lo hice bien o mal, pero queríamos dar un cierre. Para quienes les guste el cartoon, les vamos a dejar el video de YouTube, que yo no pude reproducir acá, pero nada, es lo mismo que vimos, explicado de una manera
les diría, amena y simpática nada más. Entonces, ¿hay algún otro comentario, algo? Si no, continuamos con rocas ígneas. Profesor. Sí. Profesor, yo tengo una duda. Ahí estaban nombrando de que cuando vuelven a colisionar los continentes, se vuelve más complejo el continente nuevo. Ah, La pregunta mía era porque en una de las primeras clases creo que dijeron de que India era uno de los países que más consumía oro. La pregunta mía era justamente como India colisionado con Asia, era por eso, digamos, de que tiene más facilidad para, tiene más oro o algo de eso, por eso era... ¿que puedo contestar eso? Sí, claro, por supuesto. Sí. India es el país que más oro consume, no digo que es el que más produce, consume oro porque usa mucho oro en joyería. Hay todo un estatus social que el oro tiene muchísimas aplicaciones, pero básicamente la balanza se inclina hacia a los indios, no los hindúes, porque hindú es la religión, hacia los indios en el consumo de oro para joyería. Ellos sí tienen oro, pero no son los mayores productores. Por ejemplo, compran oro a Turquía porque Turquía produce mucho oro y es barato en forma relativa. Hoy el oro vale $2.000 los 33 gramos, o más, un poquito más. Pero esa es la razón. La colisión de los yacimientos se producen en las zonas montañosas. Lo que los indios tienen son yacimientos en rocas muy viejas en el centro y sur de India, que tienen yacimientos muy particulares, por eso tienen diamantes, tienen esta piedra verde que no me sale el nombre ahora. ¿Esmeralda? Bueno, esmeraldas, exacto, gracias, sí. Esmeraldas y todas esas cosas. Pero no tienen tanto oro. Lo que sí es, como les digo, oro para joyería. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. Sí. Yo querría complementar la pregunta de Julio, José, está muy bueno que te haya quedado el concepto de la complejidad geológica. Quiere decir de que tenés un contexto geológico en esas viejas zonas cratónicas, o donde se cerró el ciclo de Wilson, donde tenés múltiples opciones de diversidad geológica, estructuras. Pero lo segundo es que el oro, la formación de yacimientos de oro, tiene distintas alternativas. No hay una única forma en que se genera un yacimiento de oro. Quiero decir, puedes tener oro en zonas de skarn, zonas de contacto metamórfico, puedes tener oro en vetas, puedes tener oro diseminado, puedes tener, o sea, los yacimientos de oro, la metalogénesis del oro es muy compleja, está asociada fundamentalmente a nivel mundial, pero no únicamente, a los fluidos hidrotermales, ¿no? A esos fluidos que acompañan el magma y que a donde viene el oro diluido, el oro contenido que está ahí. Entonces, por procesos que tienen que ver específicamente con el pH y el EH, precipitan en ciertos lugares durante el ascenso del magma, pero no necesariamente. También hay oro secundario, hay oro sedimentario, hay oro sin sedimentario. Es decir, lo que te quiero decir, Julio, más allá de lo que explicó José, el origen del oro es variado. Entonces, sería para, no una clase, sino un curso sobre oro, explicar los distintos orígenes. Pero la inquietud es muy válida porque asociaste complejidad, consumo, llevaste tu cabeza a la primera clase. Entonces yo quiero destacar esa pregunta tuya porque realmente está muy buena. Y eso es lo que queremos, que relacionen, que vinculen y que rescaten información. Por eso vamos a reamasar todo esto. ¿Alguna otra observación? Así, yo no estoy apurado, pero quiero respetar los tiempos de ustedes también, ¿no? Libertad para preguntar. Sí, yo quería saber el tiempo de cada etapa y cuánto depende de los componentes físicos y químicos para que se produzca. Es muy relativo los tiempos que lleva cada etapa. Hay momentos de máxima expansión y momentos de mínima expansión. La velocidad de comportamiento de la litósfera es muy relativo. Tenés lugares o tenés momentos de tranquilidad tectónica durante la historia geológica, donde nada se mueve, ¿sí? Y hay momentos donde se aceleran los movimientos. Entonces no hay una respuesta única. ¿A qué velocidad se mueven las placas? Y puede variar desde algunos milímetros a algunos centímetros por año. Entonces, pero bueno,
Decir desde algunos milímetros, algunos centímetros, está cambiando el orden de magnitud. Quiere decir desde muy poco a muy mucho. Entonces, y eso es no es constante la velocidad no son constantes la velocidad de los procesos. Y como Pero decía al principio, sí, perdón, te escucho. podríamos decir cuatro generaciones humanas. No, mucho más. No, muchísimo más, y yo te invito a que revisemos el tiempo geológico, la clase de tiempo geológico, y lo podemos charlar. Esta semana ya vamos a poner, y aprovecho, disculpen, paso el chivo como Mirta Legrand, ¿sí? Ya vamos a tener horarios de consulta fijos los docentes nuevamente. En mi caso no podré el viernes porque estoy dando un curso el día viernes, ya veré en qué momento, pero vamos a tener horarios y te invito a que conversemos el tiempo geológico, porque necesitamos que todos comprendan que es diferente el tiempo humano a los tiempos geológicos de los que estamos hablando. 4 generaciones son cientos de años. Ni siquiera miles de años, ni siquiera decenas de miles, ni 100.000, ni 1.000.000 de años. Y acá estamos hablando de 200, 300, 400, 600 millones de años. Entonces, es muy importante, por eso insistí yo, y tomo lo tuyo y te agradezco que lo hayas preguntado, porque esto nos invita a todos a de nuevamente revisar las clases y madurar las ideas. Si no, se nos hace muy difícil entenderlo en tiempos humanos. ¿Hay procesos geológicos que suceden en tiempos humanos? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero estos que estamos hablando, que son globales, no son precisamente esos. Así que está muy buena la pregunta, y revisemos la escala del tiempo geológico. Por eso vieron que puse dónde estamos nosotros en el tiempo, simplemente para introducirlos a la idea de que necesitamos tiempo geológico para entender todo. ¿Alguien más? ¿Profe? Sí, sí, claro. Yo quería comentar, igual es bastante al margen, que si bien el oro tiene muchas aplicaciones, ¿no? Bueno, muchísimas, también se utiliza para las tiras reactivas. Si bien son nanopartículas de oro y por ahí no tienen el color dorado, sigue siendo oro al fin y al cabo, digamos. Ahí mandé por chat, sí. Mandé un textito, sí. Y ahí mando la fuente. Sí, está buenísimo, porque aparte, excelente, ¿no? Y el cobre, los barbijos elaborados por CONICET, que tienen que ver con el cobre, matan las bacterias. Sí. Este kit es un SAM, es donde yo estudié. Excelente, te agradezco mucho, no lo tenía el dato y lo vamos a tener en cuenta. Está muy bueno lo que nos estás pasando, Alex, así que muchísimas gracias. Ahí lo tienen en el chat. ¿Lo podrían copiar, por favor, y después lo colgamos, Vero, Florcita, alguien, por favor? Si hacemos eso, excelente, buenísimo, gracias por el aporte, sí. Y el oro también fundamentalmente tiene que ver con las reservas mundiales de los bancos centrales y con el atesoramiento y el respaldo de la moneda local, ¿no? Y depende de los tiempos. Ahora aparentemente la humanidad está yéndose nuevamente al respaldo del oro, de respaldar la moneda local en oro, ¿no? Bueno, ¿algo más, algún otro comentario? ¿Pero puedo preguntar una cosa? Claro, por supuesto. Sí, ¿qué función tiene, digamos, qué participación tendría la biología en estos lugares? O sea, porque me niego a pensar de que hay un lugar solitario y que se le va produciendo un proceso geológico. Me parece que algo debe tener algún aporte la vida vegetal o el animal. Mira, yo te cuento lo siguiente. Todo, absolutamente todo está vinculado. Mira, la biodiversidad, muchos espacios de biodiversidad, o la evolución, o la distribución de la biodiversidad, te doy un solo ejemplo, la formación de océanos, ya te genera una biodiversidad donde no había. La formación de islas, el movimiento de las islas, la separación de los continentes es sinónimo a separación de especies o de distintas categorías dentro de la taxonomía de lo que es la biodiversidad. Y esa separación luego se ve en las líneas evolutivas. Los caballos que vinieron del norte, cómo ingresaron a América del Sur, en qué posición estaban los continentes. La idea de evolución por islas que hay en la biología, es decir, tiene muchísimo que ver, pero te doy un caso muy cercano. No existía San Javier, no existía la Conquija. Bueno, si no es porque en algún momento se elevó y se sigue levantando, pero cuando no estaba,
el clima era diferente, hoy la montaña, por procesos tectónicos y por procesos vinculados al ciclo de Wilson, en algún lugar, ¿cierto?, ha dividido los ambientes entre una llanura muy húmeda como es la de Tucumán, que tiene una biodiversidad y una capacidad productiva muy diferente a lo que es pasando hacia Maicha y Santa María, que tenés un valle seco. Controla los vientos, las precipitaciones, y eso lo generó la montaña desde el momento en que está, y lo fue generando lentamente. Entonces, las relaciones, bueno, te estoy diciendo algo muy rápido, pero que está a donde vivimos concretamente, está total y absolutamente vinculado. ¿Querés algo más divertido? Fíjate los ecosistemas particulares y únicos que hay en el Rift Valley, el Rift del este de África. El tipo de magmatismo alcalino que hay ahí, el tipo de magmatismo especial que hay ahí, genera biodiversidades, no sé si únicas, pero muy, muy particulares. ¿Por qué? Porque se está abriendo el continente y estaría empezando a nacer un océano. Y genera, se asocia a eso, como se dice en el gráfico y todo lo demás, cierto tipo de magmatismo que tiene ciertos cationes y aniones que le dan un tipo de perfil al agua o a los lagos, a las lagunas, que hace que crezcan distintos organismos diferentes a los que crecen o se desarrollan en otros lugares. Así que es contundente la respuesta, está absolutamente vinculado. Y lo que queremos es que tengan esa mirada. La geología no va por un lado, la biología por otro lado, la arqueología por otro lado, la geodesia por otro lado. Para nada. Está todo muy vinculado y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y como entendemos que es un proceso, sigamos pensando. El desafío es seguir pensando. Así que mil gracias también por esa pregunta, que me ayuda a aclarar esto. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? Bueno. ¿Profe? Sí, Soy claro. Flor. Hola, Quiero Flor. agregar que puse ahí en la caja de chat el link de asistencia para después, va a estar abierto hasta que termine la clase un poquito más, así que con tranquilidad, después lo lleno. Buenísimo, muchísimas gracias, Flor. Para nosotros eso es muy importante y muy amable. Muchas gracias. Todo un trabajo lo que están haciendo los chicos tomando asistencia allí. Bueno, vamos, si me permiten, a avanzar en lo que es rocas ígneas. Acá, esta semana también van a tener ya el trabajo práctico, vamos a tener las consultas y, bueno, habíamos quedado en esto, rocas ígneas. Voy a ocultar la barra de compartir porque si no me molesta al verlo. Estoy rescatando lo que ya vieron, simplemente para que sus cabezas y la mía incluso vuelva a lo que ya vimos. Incluso como verán, puse de fondo una imagen que es conocida para ustedes. Y también, y sigo insistiendo, invitándolos a repasar las clases anteriores. Las rocas las podemos dividir en exógenas e endógenas. Nosotros nos vamos a concentrar en las ígneas, en lo que queda de esta reunión. ¿Sí? Bueno, perdón, este es el gráfico que mostraba José en sus clases, y que es muy enriquecedor, del cual podríamos hablar muchísimo tiempo, y fíjense cómo están los sistemas, los depósitos hidrotermales asociados al magmatismo, las fallas, las vetas, las venillas. Así que bueno, un poquito rescatando todo eso, quería mostrarles esto también, ¿no es cierto?, lo que es el ciclo exógeno y el ciclo endógeno, la geodinámica externa, la geodinámica interna, todos los que son las rocas extrusivas y las rocas intrusivas, el magma que se expresa en superficie, que sale, y el que cristaliza, se enfría en distintos lugares de la litosfera, y de acuerdo a eso vamos a ver que genera distintos tipos de texturas que son los que nos permiten reconocer en dónde se formó o en qué ambiente se formó ese tipo de rocas ígneas. Y este tipo especial del cual José habló, así que yo no voy a hacer hincapié, que son los fenómenos explosivos de los procesos volcánicos que forman las rocas piroclásticas con depósitos de caída, coladas de lava por otro lado, nubes ardientes, y esto muy especial que son las epiclásticas, que es el límite entre lo volcánico y lo sedimentario, porque una vez que la roca volcánica cae, comienzan los procesos, actúan los procesos sedimentarios. Entonces hay un límite, un gris entre lo piroclástico, lo explosivo, incluso lo efusivo, con lo epiclástico, lo sedimentario, y aquí está representado. Es un muy buen gráfico para tenerlo siempre a mano.
¿no? Los procesos de anatexi, de mezcla de los plutones, bueno, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Pero tengan presente este gráfico, por eso lo puse primero. Entonces, la pregunta sería, tomando uno de estos dos gráficos, ¿cómo las clasificamos a las rocas ígneas, las identificamos, las describimos? Bueno, la observación es clave. Y me paro acá porque estamos en primer año. Entonces, nosotros tenemos distintos niveles de observación. Es decir, finalmente podríamos contestar todo lo que vemos, pero depende del nivel de observación en el cual vamos a trabajar. ¿En qué nivel vamos a trabajar nosotros? En estos niveles, mesoscópicos y macroscópicos. Les voy a mostrar, y les vamos a mostrar, cómo se ve una roca en el microscopio, cómo se ven y cómo se nombran las texturas al microscopio, pero es muy importante que entiendan que para la introducción a la geología trabajamos en lo que es la geología más de campo, la que van a hacer ustedes el día de mañana: chaleco, lupa, vista, anteojos, ácido, lápiz rallador, todo para probar las propiedades físicas de los minerales. Es importante que veamos que este nivel de observación. ¿Por qué? Porque el nivel de observación de los ojos y de la lupa va a abrir un campo de dudas. Me parece que con la lupa alcanzo a ver, pero finalmente cuando corte un pedazo de roca en gabinete, vuelva del campo, la ponga al microscopio, las dudas se van a minimizar. Y si todavía tengo dudas, tengo todavía más técnicas que ya las explicó José en clases anteriores, como sondas, microsondas u otro tipo de análisis, o los análisis químicos propiamente dichos, para que no nos quede ninguna duda de lo que encontramos en el campo. Pero reitero, ahora hay términos que los vamos a usar solamente para lo mesoscópico y lo macroscópico, vista y lupa, y hay otros que tienen que ver con lo microscópico. La observación de campo, como dije, es vista más lupa. El criterio 1 va a ser la textura. La textura nos va a permitir conocer el origen, el gráfico donde están los plutones abajo, la roca volcánica. ¿Cómo sé cuando la encuentro en el campo si cristalizó en profundidad o cristalizó en superficie? ¿Sí? Y el criterio 2, muy general, como una mirada general, va a ser observar el porcentaje de minerales esenciales que tiene esa roca, si es que lo puedo ver, clasificarlas y darles un nombre. Así que ese es el camino que vamos a recorrer. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, lo que hice es, en vez de poner por parte esta diapositiva, les dejo para que la tengan allí, ¿no? Entonces, las rocas ígneas las podemos clasificar de acuerdo a su yacencia, en extrusivas e intrusivas, como vimos en el gráfico. Dentro de las extrusivas volcánicas, estas filonianas está acá en el medio, ¿ah? Está un poco desplazado, ya lo voy a corregir, y las intrusivas o plutónicas, es un gráfico muy conocido que lo usamos permanentemente y lo van a ver en muchos textos. Esto según la yacencia, al gráfico que veíamos al principio, que es este gráfico, disculpen, lo debería haber puesto a continuación, me doy cuenta ahora, este gráfico, de acuerdo a la yacencia. Esa es una forma de clasificar las rocas ígneas. Entonces, también podríamos clasificarlas, de acuerdo a las texturas, esto lo vamos a desarrollar, y esto vamos a pasar muy rápidamente por cómo vamos a llamar a las texturas según su granularidad, el tamaño relativo de los cristales, el grado de cristalización y la forma de los cristales. Y también podría ser por la composición, sea química o mineralógica, y eso lo vamos a ver al final. Bueno, esto es un gráfico síntesis de lo que acabo de decir, el tipo de roca, los tipos de texturas más comunes, ¿no?, sobre los cuales vamos a trabajar, la equivalencia en el tamaño relativo de los granos, del grado de cristalinidad, y vamos a ver algunos tipos de texturas especiales muy rápidamente. Bueno, pero ¿qué es una textura de la roca, no? Textura de la roca, van a entender, si entienden el término textura, cuando hablo de textura de una tela o textura de una superficie, estoy hablando de relación de componentes, cómo luce algo en superficie, ¿sí? Y cómo luce una roca, la textura de una roca tiene que ver con la relación entre los componentes de esa roca. Y está determinada, como dice el texto ahí, por la forma de los componentes minerales y las relaciones geométricas que hay entre ellos. Eso sería una definición de textura de roca. ¿Cuáles son los tipos de textura que nosotros a nivel mesoscópico o macroscópico podemos identificar y que nos interesa que ustedes conozcan? La textura, una de ellas es la textura fanerítica. Fanerítica proviene del prefijo griego que es
fánero visible. Y dice acá, estas rocas son de grano grueso, es una masa de cristales intercrecidos, más o menos del mismo tamaño, y se pueden identificar a simple vista o con lupa. Textura fanerítica, veo los componentes a nivel macroscópico, obviamente microscópico, pero macroscópico y mesoscópico fundamentalmente para nosotros. Acá hay algunos ejemplos de ello, de ese tipo de textura donde toda la masa rocosa, si pusiera el dedo en algo, o el cursor en algún lugar, podría identificar qué mineral es, o al menos tratar de identificar, es decir, es todo cristalino y toda la masa rocosa es visible, los componentes son visibles, eso es la textura fanerítica. Y así luce un tipo de centenares que hay al microscopio, siempre viendo la doble dimensión de lo macro, meso y microscópico, ¿no? Entonces, esta es la granularidad, de acuerdo al gráfico que habíamos visto, podemos decir que cuando veo los componentes, cuando puedo reconocerlo, estoy en presencia de una textura fanerítica. Un ejemplo de eso son estos granitos, ahí hay una escala donde podría ver los cuarzos, podría ver las micas, podría ver los feldespatos, acá, pero no hay un solo lugar de la roca donde yo no vea un componente mineral. Podría ser, vamos a ver luego cuando las clasifiquemos, ya se van a ir familiarizando con los nombres, las granodioritas, de grano un poquito más fino, es un pariente muy cercano del granito. Bueno, y el otro extremo es la textura afanítica, que nos interesa muchísimo que presten atención en este término. Afanítico nos quiere decir intuitivamente que no veo los componentes a simple vista o con lupa. Y acá lo remarco, es imposible distinguir a simple vista los minerales que componen la roca. A veces puedo llegar a ver algo con la lupa, en el microscopio puede seguir siendo afanítico y puede no ser afanítico, sino ser microcristalino, pero mi vista no me permite ver. Y esto es muy importante tener en cuenta. Afanítico, fanerítico. Acá tenemos, según el grado de granularidad, lo afanítico y lo fanerítico. Esto es el clásico ejemplo de una textura afanítica. No veo los componentes, no tengo una referencia. Entonces la pregunta que cae de Maduro es, estoy en el campo y no veo componentes. Y me han enseñado que tengo que clasificar las rocas con los porcentajes de componentes. ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta está al final de la presentación del día de hoy. Texturas afaníticas, faneríticas, y hay una intermedia entre afanítica y fanerítica, entre aquella que me permite ver y que no veo nada, que es la porfírica, en donde tengo, de acuerdo a la granularidad, diferencia en los tamaños de los componentes. Y no vamos a entrar demasiado en detalle en eso, pero es una textura intermedia entre lo afanítico y lo fanerítico. Bueno, esa porfírica, les dejo el texto para que luego lo lean, que es un poquito de teoría nada más, que explica cómo se forma la textura porfírica, o porfírica como dice acá. Si el magma que contiene algunos cristales grandes cambia de condiciones, la porción líquida restante de lava se enfría rápidamente, hay diferencias en las etapas, de cristalización. Entonces hay cristales más grandes incrustados en una matriz de cristales más pequeños. Y esa matriz puede tener cristales más pequeños o puede tener una matriz literalmente vítrea, de vidrio, en donde no hay cristales, porque el vidrio no es un cristal, y eso va a dar origen a tipos especiales de texturas porfíricas. Entonces, acá tengo, bueno, un poco de nuevo para que lo vean, fíjense la diferencia de tamaño entre estos cristales y las pastas que los rodea, o acá donde no hay una pasta, pero sí tenemos fenocristales o cristales más grandes y cristales más pequeños. Esto es un caso donde todo se ve, y esto es un caso donde algo es más grande y lo que lo rodea, que es la pasta, como en un bizcochuelo con nueces, linda hora para decir esto, no puedo identificar la composición de la pasta. Vuelvo a esto entonces y nos vamos a quedar un ratito en esta parte de las texturas para poder asociarlo con las rocas ígneas. Fíjense, ¿no? Granularidad, tamaño relativo de los cristales. Cuando los cristales son de tamaño aproximadamente idénticos, o parecidos o similares, decimos que la roca es equigranular. Cuando
los tamaños de los componentes son diferentes, obviamente es inequigranular. Con esto les estoy diciendo que una textura porfírica es inequigranular, porque justamente hablábamos de que los tamaños de los componentes son diferentes. Pero acá estamos tomando el criterio del tamaño relativo, no de la granularidad. Así que por eso revísenla con paciencia la presentación. Ya no tomamos ni la granularidad ni el tamaño relativo, ahora tomamos el grado de cristalización, el otro criterio para ver las texturas. Si tomamos ese criterio, podríamos ver que una roca ígnea puede ser holocristalina, holo significa todo. Es decir, todo lo que veo es cristal. Típico holocristalino. Todo lo que veo es cristal. Puede ser equi o inequigranular, es fanerítica porque veo todo, puede ser holohialina, el otro extremo, lo afanítico, ¿recuerdan? No veo nada y es todo vidrio porque hialino es vidrio y no veo nada, o puede ser algo intermedio que es mero cristalino, es decir, donde comparto una proporción de cristales y una proporción de vidrio, concretamente, tomando el criterio de grado de cristalización. Si finalmente tomo la forma de los cristales como criterio, y esto es para descripciones microscópicas, lo van a usar en petrología en tercer año, podemos decir, con este criterio, que los cristales euedrales o idiomórficos son aproximadamente de una geometría regular, los anedrales o alotromórficos o xenomórficos son este tipo de cristales sin una forma geométrica definida, y obviamente siempre está lo intermedio, que es lo hipidiomórfico. Y con esto vimos los distintos criterios de abordar las texturas. Y lo vuelvo a poner porque acá lo tienen: granularidad, tamaño relativo, cristalinidad y finalmente los tipos de texturas especiales. Quiero que hagamos hincapié, vamos a pasar a texturas especiales, pero quiero que hagamos hincapié en lo siguiente. Una textura afanítica se asocia a rocas volcánicas extrusivas. Una textura fanerítica, donde yo veo todos los componentes, se asocian a rocas intrusivas o plutónicas. ¿Por qué? Porque en una roca plutónica, como veíamos en el gráfico inicial, donde estaban las distintas yacencias de las rocas ígneas, el magma se enfría lentamente. Al enfriarse lentamente, permite que los componentes cristalicen y se ordenen. No solo que todo cristalice, porque recuerden que, ¿se acuerdan el concepto de cristalino amorfo? Tenía que ver con, pudo ordenarse atómicamente, no se pudo ordenar atómicamente lo amorfo. Bueno, acá, si el magma se queda en el interior, sea a un nivel que fuera de la corteza, pero dentro, tiene tiempo de enfriarse lentamente. Al tener tiempo, los componentes alcanzan su punto de cristalización, los distintos minerales, y entonces tengo como resultado toda una masa cristalina. Y eso es una textura fanerítica. Y eso está asociado a las rocas plutónicas intrusivas. Cuando el magma, en el otro extremo, hace erupción rápidamente, los componentes se enfrían rápidamente, el magma se enfría rápidamente, y no alcanzan a cristalizar, y lo que tengo es una masa fundamentalmente vítrea, a lo sumo microcristalina, y tengo una textura que a simple vista, en donde no puedo reconocer sus componentes. Y eso es afanítico, y en general, en las observaciones de campo, lo asociamos a rocas volcánicas. Cuando vamos al microscopio, nos podemos encontrar con que hay algunas componentes que lo pueden situar entre uno y otro. Entonces, hasta acá las ideas claras son: fanerítico, afanítico, volcánico, plutónico, veo, no veo la totalidad de los componentes. Enfriamiento rápido, enfriamiento lento. Sería como una síntesis de lo que venimos hablando. Pero también hay texturas especiales dentro de todo esto que ya de por sí nos permiten reconocer un tipo de roca. Las texturas orbiculares, que son muy particulares, son propias de las plutónicas, ¿sí? O las miarolíticas. Estas las van a ver en petrología, pero queremos que sepan que hay texturas que se asocian directamente
con el nivel de emplazamiento del magma dentro de las rocas ígneas. Una textura pegmatítica, vamos a ver un ejemplo de esto, con desarrollo de grandes cristales y de ciertos minerales, habla de por sí mismo, no necesito demasiada evidencia para saber cuando me encuentro en el campo con una roca como esta, que estoy en el campo de las filonianas y pavizales, esas que se llamaban subvolcánicas, que están ahí en el límite, donde están los líquidos residuales del magma enriquecido en ciertos componentes, por eso forma cristales grandes de ciertos minerales y no de todos, o las texturas aplíticas. Y por otro lado, las volcánicas van a ver que son características las texturas porfíricas, las amigdaloides son muy, muy importantes reconocerlas, las vesiculares. Esta es pariente de esta. Fíjense que la amigdaloide tiene las vesículas que son producto del escape de los gases, porque viene y explota, libera gases, no necesariamente explotando, pero sí liberando gases a medida que cambia bruscamente de presión, deja huecos y genera este tipo de textura vesicular típico de los basaltos y de rocas volcánicas. Y muchas veces, de manera secundaria, esos espacios abiertos se rellenan con otro tipo de productos, de minerales, de componentes, y generan como amígdalas, y van a rellenar, y por eso es muy común que la textura vesicular y amigdaloide conviva en una misma muestra, pero ambas son texturas especiales específicas de rocas volcánicas, o puede ser la fluidal. Esta vesicular también se da en rocas de composición ácida, como pueden ser las rocas piroclásticas, ¿sí? Cuando tiene agujeros, es el famoso chiste o la famosa pregunta de inteligencia, ¿con qué tengo que llenar un tarro para que pese menos? Bueno, lo tengo que llenar de agujeros. Entonces, cuando lleno de agujeros las rocas son más livianas, entonces van a haber muchos fenómenos, uno muy interesante, creo que pasó Vero, de una isla formada por este tipo de roca que está flotando, ¿no?, en el océano. Creo que lo pasamos el lunes pasado al link. ¿Por qué flota? Por lo que acabo de explicar. Bueno, espero que vuelvo a esto simplemente como para recordar, siempre me olvidé la otra vez de poner una diapositiva y tuve que volver atrás, y sería la síntesis de lo que es las rocas ígneas. Nos queda ver simplemente la última parte, que es cómo clasificaríamos las rocas ígneas según su composición. Lo que les estamos diciendo es que no se queden con que hay un solo criterio para clasificar, que nosotros luego, finalmente, nos quedemos con un criterio, significa que porque ese criterio lo van a usar en petrología, es universalmente utilizado y aceptado, pero hay muchas formas de clasificar, especialmente desde su composición, a las rocas ígneas. No hay una única manera. Por ejemplo, si tomamos la saturación de dióxido de silicio, las podríamos clasificar en ácidas, mesosilicias, básicas o ultrabásicas. ¿Ah? Y hay, de hecho, esta clasificación es válida y de hecho que todavía se sigue utilizando. Y no la estamos dejando de lado. Vamos a usar otra nosotros simplemente porque nos parece que es más práctica y además es la con la que van a trabajar también en petrología en tercer año. Acá tienen los tipos de rocas intrusivas, filonianas y volcánicas, y los porcentajes de dióxido de silicio que tendrían que tener, y los nombres de las rocas, de acuerdo a si son ácidas, mesosilicias, como verán va bajando el porcentaje de sílice contenido, hasta ultrabásicas menor a 45%, y los nombres que tienen ese tipo de roca. Para eso necesito moler un fragmento de roca y hacer un análisis químico y saber el contenido, el porcentaje de sílice que tiene esa roca para llegar a esta clasificación. Acá tienen algo muy similar, donde incluimos las texturas faneríticas y afaníticas. Miren, para un granito es fanerítico, veo los componentes, y equivalente al granito cuando no veo es una riolita, y ya incorpora el término félsico, que significa que es claro. Tenemos las intermedias, las máficas, que son oscuras, y las ultramáficas. Y tenemos los nombres de acuerdo a las texturas: granito, diorita, gabbro, peridotita, y las afaníticas, riolita, andesita, basalto y comatita. Y de acá tenemos el porcentaje, el volumen, los campos en donde se ubican los distintos minerales y cómo se van
empobreciendo en cuarzo a medida que nos vamos hacia lo máfico, hacia la derecha, y cómo se van enriqueciendo en ferro magnesiano. Muy importante ver esta clasificación para entender lo que va a ser la serie de reacción de Bowen que va al final del día de hoy. Así que lo estoy presentando, lo van a tener que volver a ver a la presentación y van a tener que estar en consulta para terminar de entender todo esto, ¿sí? Bueno, en realidad lo único que nosotros le pedimos a ustedes, y esta sería otra forma de clasificar en donde tenemos en cuenta los porcentajes de minerales esenciales presentes en la roca. Yo les pongo esto, que es el triángulo de Streckeisen completo, que es el que, reitero, con el que van a trabajar en tercer año, para asustarlos. En realidad todos los años hago la broma, esto lo tienen que saber de memoria, pero lo tienen que conocer que el triángulo original es así, es un doble triángulo. Lo que vamos a ir haciendo nosotros, y con esto voy a terminar, es ir simplificando todo esto, porque bueno, el primer año es una introducción, y en definitiva van a trabajar con este triángulo, ¿sí? Y este triángulo está diseñado fundamentalmente para determinaciones al microscopio, donde puedo contar los componentes y puedo calcular los porcentajes y puedo poner un punto en alguno de esos campos. Nosotros hicimos una adaptación de esto que les va a servir, entiendo yo, para el resto de su vida profesional, porque van a ver que con 3 o 4 preguntas, y tomando este triángulo en el campo y conociendo las texturas básicas, van a poder aproximarse a la identificación de una roca ígnea. Aquí ya está simplificado. El triángulo ya le quitamos la parte de abajo, se llama triángulo de Streckeisen o QAP, porque le hemos quitado el F de abajo. A son los feldespatos potásicos, P son las plagioclasas y Q son el cuarzo porcentaje de sílice o la cantidad de cuarzo que tiene la roca, ¿sí? Y ahí están los campos, pero nosotros somos más generosos con ustedes y hemos dejado de aquel triángulo complejo en esto sobre el cual vamos a trabajar y sobre el cual vamos a preguntar también. Entonces ya le mostré el origen del triángulo de Streckeisen. Ahora vemos cómo lo hemos simplificado para una introducción a la geología. Y hemos dejado 4 grandes campos. Cuando trabajo por primera vez con un triángulo, la dificultad es para dónde se movía, cómo iba, se va para acá. Bueno, eso lo van a tener que, no lo voy a explicar ahora, porque siempre que tengan un diagrama bicomponental es más simple, pero tri- o tetracomponental, ver las relaciones es complejo. Por acá, yo les voy a dejar planteado preguntas que se tienen que hacer sobre este triángulo que los va a orientar para definir qué tipo de roca están viendo en el campo. Para ver si están en el campo 1, si están en el campo 2, si están en el campo 3 o si están en el campo 4. Fíjense ya que el campo 1 tiene un porcentaje que va entre el 20 y el 60 de cuarzo, de arriba. Fíjense que el campo 1 tiene una dominante hacia los feldespatos potásicos. Fíjense que el campo 4 tiene una dominante, se va hacia las plagioclasas, abundancia de ese tipo de plagioclasa, especialmente cálcica, y tiene pobre porcentaje de cuarzo. Entonces, las preguntas simples para un primer año, para una introducción, que probablemente lo van a usar por mucho tiempo en su vida, les dejo esto que tienen que saber, cuáles son los minerales esenciales, los accesorios y los secundarios. No me quedo para no distraerlos, pero queda en el texto acá. Tienen que conocer cuáles son los minerales esenciales, y el triángulo de Streckeisen habla fundamentalmente de algunos de esos minerales formadores de rocas o esenciales, que son los cuarzos, los feldespatos y las plagioclasas, ¿sí? Y en el triángulo original los feldespatoides. Bueno, sobre aquel triángulo me voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es, la roca que estoy viendo en el campo, ya tengo la lupa, tengo mi sombrero y todo lo demás, ¿tiene más del 20% de cuarzo o no? En la realidad, eso significa, ¿puedo reconocer e identificar cuarzo rápidamente? Si tiene más del 20% de cuarzo, estaré en el campo 1 o 2, fíjense. Tiene más, está por arriba del 20, y entre el 20 y el 60. Identifico cuarzo rápidamente. Quiere decir que de las 4 opciones, solo me quedan 2, solamente identificando la abundancia de cuarzo. La otra pregunta es,
Una vez que hice tiene menos del 20%, estoy en el campo 3 o 4, lógicamente. O estoy en el 1 o 2 si es más del 20%, o estoy en el campo 3 o 4 si está por menos del 20% del cuarzo. Y luego, cuando ya sé si estoy en el 1, 2 o 3 o 4, lo que trato de ver es la relación feldespato-potásico-plagioclasa. Es decir, ¿abundan los feldespato-potásicos o abundan las plagioclasas, especialmente las cálcicas? ¿Qué es lo que abunda allí? Bueno, si tengo más del 20%, si ya contesté la primera pregunta y es más del 20%, es decir, estoy en el campo 1 o 2, y los feldespatos potásicos prevalecen sobre las plagioclasas, estoy en el campo 1, y eso tiene un nombre. Si es al revés, tengo más del 20% de cuarzo, estoy arriba en 1 o 2, pero la relación feldespato-plagioclasa se invierte, estoy en el campo 2. Y solucioné el problema rápidamente en el campo. ¿Qué desafíos trae esto? Identificar, y eso requiere de práctica, cómo identifico en el campo feldespato potásico de plagioclasas. Y eso lo vamos a ver, Dios mediante, cuando podamos hacer una práctica, le vamos a introducir el concepto de MACLA, que es una herramienta muy valiosa para identificar esto y los criterios para identificar feldespato potásico de plagioclasas, porque en general se pueden confundirse. Pero ahí, como verán, ya nos vamos haciendo preguntas y vamos viendo dónde está cada uno de los campos. Si lo que me contesté en la pregunta inicial es que tengo poco cuarzo, la roca es pobre en cuarzo, estoy en el campo 3 o 4, estoy debajo del triángulo simplificado de Treckelsen. Y me vuelvo a preguntar la relación feldespato potásico plagioclasa. Si es mayor feldespato potásico, estoy en el 3, si es menor, estoy en el 4. Esto hemos gestado internamente como cátedra y lo presentamos todos los años porque con 2 o 3 preguntas muy simples podemos saber finalmente cómo se llaman la roca en la que estoy, que tengo en mis manos. El campo 1 le vamos a llamar en general granitoide porque es más que los granitos. Entonces, como reitero, es una introducción, le ponemos el oide porque incluye otras variantes, no solo el granito. Le vamos a llamar para las plutónicas, las que se enfrían lentamente dentro de la corteza, las que tienen texturas faneríticas, el campo 2 tonalitoide, el campo 3 cienitoide y el campo 4 gabroide. Y si es volcánica, enfriamiento rápido, textura fanítica, no veo los componentes a simple vista, le voy a llamar al campo 1 rioritoide, al 2 dacitoide, al 3 traquitoide y al 4 basaltoide. Hago un silencio muy breve para no distraer mucho tiempo, pero si lo miran bien a este gráfico, les estoy diciendo que un granitoide, en cuanto a su mineralogía, es equivalente a un riolitoide. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo distinguir un granitoide de un riolitoide? Alguien que abra un micrófono y me conteste, por favor, porque no los veo yo a ustedes, porque estoy compartiendo pantalla. ¿Por el nivel de cristalización? ¿Perdón? ¿Por los cristales? Si se puede ver los cristales o no. Y más simple, sí, claro. ¿Y eso cómo se llama? Textura. Textura. ¿Qué textura tendría esto? ¿Fanerítica o afanítica? Enfriamiento lento, todos los cristales se desarrollan y puedo ver todo. ¿Es fanerítico o afanítico? Fanerítico. Bien, y esto es afanítico, enfriamiento rápido, no lo puedo ver. Señores, finalmente el triángulo, disculpen, es el mismo para volcánicas y plutónicas, y lo que me permite en el campo diferenciar, por eso pusimos primero las texturas, es la textura. La textura que veo, ¿qué es? Y luego voy a tomar la composición mineralógica. Y voy a hacerme todo esto y este texto lo dejo para que ustedes lo lean. ¿Está claro, chicos? Bien, esa es la forma en la que vamos a trabajar. Acá les voy a dejar unos ejemplos nada más de una... Sí, claro, ¿te escucho? Y si no podemos ver los cristales, ¿cómo hacemos para poder reconocer la composición? Ahí voy al final de la presentación. Gracias por la pregunta. Me encanta la pregunta, pero es el final. Ahí está el campo 1, cómo se ve a simple vista y cómo se ve al microscopio. Luego lo van a tener esto, así que lo pueden ver y ampliar. Esto sería un granito, un granitoide.
Acá está en el campo 2, de tonalitoides, cómo se ve. La de arriba siempre es una muestra de mano, de afloramiento, y abajo cómo luce al microscopio. Luego, tenemos lo mismo, no los quiero distraer porque quiero poner el acento en la parte final, estamos terminando esta parte, los campos 3 y 4 de las plutónicas, faneríticas, veo los componentes, cienitoides y gabroides. Cómo lucen sucesivamente en afloramiento y en corte delgado o microscopio. Y ahora vemos para las volcánicas, lo mismo para los riolitoides, lo mismo para los dacitoides. Lo pueden ver luego en el PDF, que les vamos a dejar disponible, pero ya van teniendo una idea de con qué se van a encontrar, ¿sí? Y luego, vienen para el campo 3 y 4, ya se hicieron las preguntas, los traquitoides y los basaltoides, volcánicas, afanítica, enfriamiento rápido, los componentes no alcanzan a desarrollarse, ni siquiera alcanzan mínimo grado de cristalinidad y generan vidrio, o alcanzan un grado muy bajo de cristalinidad y generan texturas microcristalinas. Bueno, a la pregunta de, no recuerdo tiempo, que no puedo ver el nombre, pero la pregunta final es, entonces, discúlpeme la expresión, ¿no? Porque se está grabando para el colmo, para la posteridad, ¿qué cuernos hago cuando no veo? En campo, mesoscópico, megascópico, en campo, porque el microscopio se hace más simple y un análisis químico me lo determina y un microsonda me dice exactamente qué estoy viendo. Pero en el campo, y ojo con esto, voy a utilizar algo que ya presentó José en sus clases, por eso vuelve la invitación a repasar las clases, esto ya fue presentado, y voy a tomar esta serie de reacción de Bowen, que es la última diapositiva, creo, como una herramienta, en este caso, en esta altura de mi formación profesional, como una herramienta para identificar una roca con textura fanítica. Y esa es la respuesta a la pregunta de recién. ¿Qué dice Bowen? Es un señor que hacía petrología experimental, que tomaba fragmentos de roca, los ponía en un laboratorio, cambiaba las variables de presión y temperatura, e iba viendo la evolución y cómo iban fraccionándose los componentes, hasta que después de muchas experiencias de este tipo de laboratorio, generó una serie de reacciones que es una serie de reacción ideal, que puedo verla o no, pero que nosotros, más allá de entenderla, que es muy importante entenderla, la voy a usar como una herramienta cuando tengo texturas afaníticas, porque justamente no veo los componentes. ¿Qué dice Bowen? Dice que los primeros minerales a alta temperatura que cristalizan, que hay dos vías de cristalización. Una serie de cristalización del magma que es discontinua y una serie continua de cristalización. La serie discontinua que arranca en los 1200 grados, que es más o menos el límite térmico para un magma. Los primeros minerales que están presentes allí son los olivinos, que son silicatos ferromagnesianos, oscuros, máficos, dentro de la serie de reacción discontinua. Por eso está fragmentada las flechas. Y en la serie de reacción continua, en el mismo momento, comienzan a cristalizar plagioclasas, que son del grupo de los feldespatos, pero de composición cálcica, el extremo cálcico. Y me da como resultado una roca ultramáfica, oscura. Dice que si va bajando la temperatura, comienzan a aparecer los piroxenos, acá comienzan las plagioclasas cálcicas a enriquecerse en sodio, y así sucesivamente, hasta que llego a este sector donde finalmente a temperatura baja cristalizan los feldespatos potásicos, las micas y el cuarzo. Y por este lado, las plagioclasas sódicas, que muchas veces tienen características y propiedades físicas muy similares a los feldespatos potásicos, están en este círculo. Y acá están los nombres de los rocas, y fíjense algo que es muy interesante. Acá altas temperaturas, bajas temperaturas, serie discontinua, serie continua. Acá tengo la respuesta a la primera pregunta que me hacía en el triángulo, ¿cuánto cuarzo tengo? Pero fundamentalmente tengo que paso de rocas ultramáficas, máficas, oscuras, a rocas félsicas o claras. Color, índice de color. Si la roca es oscura, ¿tendrá mucho cuarzo? No.
Si no tiene mucho cuarzo, estoy en el campo 1, 2, 3 o 4. Miren. Correcto. Perfecto. 3 o 4. Estoy en el campo 3 o 4. Ya, con el color intuyo, no defino, intuyo que lo que encontré en el campo es básico, está abajo, y solamente me queda ver si es 3 o 4. Pero fíjense que las plagioclasas cálcicas, que son las del 4, cristalizan a más alta temperatura. Y las sódicas, que son más familias de los feldespatos potásicos, que son del campo 3, del extremo 3, la F, son de más baja temperatura. Si la roca es oscura y afanítica, ¿dónde creen que puede estar? Cric, cric, cric. Ya sé que estoy entre el 3 o 4, pero ahora sé que es oscura y pude ver que dentro de la reacción, que la uso simplemente para asomarme a definir, a ver, alguien iba a contestar, 3 o 4. Sí, señor. ¿En el 4? Textura afanítica. ¿Y cómo se llama la roca entonces? ¿Se llama? Y claro que sí. ¿Más alto? Bien. Señoras y señores, no los quiero distraer más. Serie de Bowen. Sí, claro. ¿Roberto? Sí, no, que estaba pensando, estaba escuchando el cric cric y pensaba que por ahí, que es lo que suele suceder, digamos, cuando damos las clases, nos damos cuenta, es que los alumnos no están, diciéndolo en criollo, no la están cazando al tema de que cuando los minerales que están en la parte alta de la serie Bowen cristalizan al mismo tiempo, tanto de la serie continua como de la discontinua, ¿no? Y por ahí eso es lo que no le termina de caer la ficha de si hay más plagioclases, si hay menos plagioclases, o si hay feldespato. Bien. Me parece que por ahí va la mano. Sí, buenísimo, Ernesto. No, primero, hola, te digo que no te había saludado. Buenísima la aclaración y siempre suma. Incluso la serie de continua de plagioclasa es un ejemplo de isomorfismo, entonces, del concepto de isomorfismo de los minerales, donde voy cambiando la composición, pero no el sistema de cristalización, y en este caso lo estamos usando como una herramienta. Se los dejo planteado. Van a tener trabajos prácticos, vamos a volver a ver, pero está muy bueno lo que dice Ernesto, porque en general la experiencia nuestra nos dice que Bowen les genera conflicto. Y lo que queremos es que Bowen sea una herramienta. Y para que sea una herramienta deben entenderla la serie de Bowen. Y que sepan que la vamos a explicar así, cuando tengo texturas afaníticas. Y que paralelamente la continua y la discontinua, según esa serie de reacción ideal que generó Bowen, ideal, ¿no?, se comportaría así el magma. Luego, finalmente, cuando me saco la duda, cuando llego a gabinete, le hago un corte delgado, miro al microscopio, y de ahí puedo contar y entrar directamente al triángulo, al simple o al original de Streckeisen con los dos triángulos. Entonces, Bowen es una herramienta. Bueno, y finalmente lo que les quería decir es cómo vamos a describir a las rocas ígneas. Bueno, esta es una pequeña guía que se las dejo a ustedes allí para que la tengan. El tipo de roca, el criterio textural, el color, la estructura, la susceptibilidad magnética, la efervescencia, el imán, la alteración, la composición mineralógica y lo que sería cómo nos gustaría en algún momento que ustedes puedan completar una descripción práctica de una roca ígnea, que es lo que queremos que hagan ustedes hasta ponerle el nombre a la roca acá. Así que, en definitiva, eso es todo. No sé cómo irme de acá, si sé que dejar de presentar. Así que quedan abiertas las preguntas y los comentarios. Perdón, Roberto, una cosa. Sume. No, era solamente decirlo que esto lo dejaba planteado en el aire, justamente porque
un punto del práctico es hacer caso a la serie Bowen, digamos, y es importante que entiendan para qué sirve, pero para eso tienen que saber cómo se forma, hacia todo, una pequeña historia, digamos, cómo se formó y que es algo ya comentaste vos, y después cómo se lo utiliza, cuál es la validez de eso, porque si no, si es solamente teoría no tiene sentido, y en verdad es mucha práctica. Es práctica, es práctica. He tratado de ser lo más simple, por ahí debería haber intercalado nuevamente un triángulo, tuve que ir y volver, error de la presentación, pero bueno. No, Roberto, ha estado muy buena la presentación. ¿Sí? Bueno. No, está bien, está muy buena. Lo que digo los que nexos y las cosas. Sí. Yo creo que ha tenido una hilaridad muy coherente y todo, así que bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me autoexijo, entonces cuando tengo que volver atrás, digo, ¿cómo no la puse de nuevo la diapositiva? Claro, no, es así. Es un detalle. Pero bueno, chicos, vamos enseñando, es lo que pasa. Sí, señor, te agradezco mucho. Les agradezco a todos los comentarios, especialmente a las personas que han preguntado, pero no porque han preguntado, sino porque han sido agudos en la pregunta. Y no es por quedar bien con ustedes. Ya el viernes han dado una muestra de que son muy buenos. Y saben que cuentan con nosotros. Y saben que todos la estamos pasando muy mal. Entonces, a nosotros nos da mucho ánimo que trabajen. Y nos da mucho desánimo que no trabajen. Así que yo me voy súper feliz, no porque yo di la clase y porque José me dijo que estuvo bien, y lo agradezco de corazón, sino porque ustedes hicieron buenas preguntas. No hace falta que pregunten todos. Las preguntas fueron muy buenas. Y a nosotros las preguntas de ustedes nos orientan a saber a dónde tenemos que poner el foco la próxima vez. Porque las preguntas develan qué no me quedó claro. Si no preguntan, bueno, no lo hagan ahora, háganlo en la consulta. Tienen los teléfonos de los profes, tienen WhatsApp permanente con los profes que se comunican, tienen 1000 espacios, tienen la gente de los programas de recursos humanos, al que le tengan confianza. Queda planteado la agenda para esta semana. Trabajo práctico que está elaborado, horarios de consulta de los profesores fijos, que les pido dispensa esta semana, porque tengo cursos jueves y viernes, 8 horas de curso que tengo que dar. Capaz que doy un sábado a la mañana o al mediodía, le vamos a publicar y a leer. Va a quedar disponible el link del video del ciclo de Wilson, el PDF en inglés. Si alguien del grupo lee inglés, traduzcan la tabla del ciclo de Wilson, es muy bueno y les diría de colección para su vida, tenerla en el bolsillo para entender procesos del ciclo de Wilson. Y el triángulo, paciencia. Poco a poco lo irán gradualmente. Así que, me despido, Roberto, yo. Bueno, gracias, José. Gracias por estar y por aportar y por la paciencia. Un abrazo grande. Bueno, gente, si hay algún comentario, si no, dejamos todo acá. ¿Profe? Sí, claro. Muy buena